Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Estamos a 15 días para que concluya 2019. Para nosotros, como siempre, es un placer enorme estar con ustedes, compartir nuestra programación y sobre todo también el esfuerzo periodístico de trabajo que se tiene en Telenoticias 21 y por supuesto también acá desde esta trinchera, desde este espacio de opinión periodística como es Diálogo con Ernesto López. Queremos como siempre exhortarle a poner el mejor de sus esfuerzos en toda esta semana que se viene. Coloque a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y sus proyectos puedan cumplirse. Esta mañana acá en nuestros estudios quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, con quien vamos a hablar acerca de los proyectos municipales, algunos temas políticos y desde ya pues bienvenido. Gracias por acompañarme, Ernesto. Gracias, Neto, por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes de Canal 21. Un gusto estar acá en tu programa. Bueno, antes de poder hablar sobre los proyectos municipales y algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la parte política, Ernesto, no puedo pasar por alto esta mañana, digamos, conocer lo que ya en algún momento has expresado sobre estos señalamientos que se generaron en torno a la operación Cuscatlán, donde a raíz de una, digamos, que un juzgado especializado de sentencia se te señala como un negociador con grupos de pandillas. Tú ya has externado algunas opiniones en torno a esta situación, Ernesto. Mira, Neto, siempre he enfrentado esto con total transparencia y con la verdad. Todo el mundo sabe que me reuní con estos grupos dentro del marco de un pacto que había entre el FMLN y las pandillas con el único propósito que dejaran a la gente ir a votar, que dejaran ir a las comunidades, a la gente de nuestro partido, que en aquel momento estaba bloqueado desde la primera vuelta de la elección del 2014, y que en alguna ocasión también para el año 2015, para la elección del 2015, me tocó a mí pagar en nombre del partido extorsión. Ernesto, este video al cual se tuvo acceso a la prensa, ahí aparece esa cantidad de dinero. Según entiendo, fueron 67,000 o 68,000 dólares. No, fue menos de eso. Menos de eso. ¿Ese dinero te lo dio el partido? Sí, me lo dieron en el partido. Sí. En el partido te lo dieron. Sí. Si la fiscalía te llama, tú vas a colaborar obviamente con la fiscalía, porque entiendo que el juez instó, precisamente Godofredo Salazar, instó a la fiscalía a investigar precisamente a tu persona, así como también que fue mencionada, así como también al doctor Quijano y también al exministro de Gobernación, Ernesto. Mira, que una investigación existe desde hace varios años. Ya he ido a la fiscalía y en el momento que me requieran ir nuevamente, pues estoy a la mayor disposición por este caso en particular, como siempre lo he estado. ¿No? Ya has estado por este caso en particular, sí, entonces. Sí. Ernesto, el partido se sentía extorsionado por estos grupos para poder llevar a cabo toda la actividad proselitista. Mira, en la situación que ha vivido nuestro país, desde las empresas más grandes, empresas multinacionales, empresas medianas, empresas pequeñas, hasta microempresarios, el dueño de una tienda, el dueño de una pequeña ferretería, etcétera, les ha tocado pagar extorsiones y no lo hacen porque les gusta. Lo hacen por un tema de sobrevivencia y los partidos políticos a diferentes niveles no han sido la excepción. A todos los partidos políticos y a todos los candidatos en esas elecciones del 2014 y 2015 de alguna u otra manera les tocó pagar algún tipo de extorsión o tener algún tipo de pláticas con esta gente. ¿Verdad? Es una triste realidad que ha vivido nuestro país. Yo siempre hablé esto con total transparencia y con la verdad aquí en este programa en diferentes ocasiones, Neto. Pero ahora quizás es más contundente porque se ve la fotografía y se ve el manojo de dinero. Sí, ahí pero no es nada que no haya dicho yo anteriormente. Claro. O
sea, este dinero lo recibieron ellos, sí, estos grupos. sí. ¿Y solo fue una vez que se dio ese dinero o hubo otras entregas, Ernesto? En mi caso, sí. En mi caso, Esto fue para la yo había campaña entregado, del sí. doctor Norman Quijano, ¿no? Para dejar trabajar. No, ¿O esto fue para la anteriormente? campaña del ingeniero Edwin Zamora. De Edwin Zamora. Sí. Eso fue para alcaldes y diputados. Sí. Fue una situación, Ernesto, tú sabes la connotación que esto tiene, sobre todo cuando en el país, de alguna manera, sabemos del agravio claro que representa el tema de la criminalidad para el país, ¿no? Esto tiene una gran connotación. Y ¿crees tú que de alguna manera eso es incorrecto, lo que se hace o lo que has hecho tú particularmente con esto o prestarte? ¿Quién te pidió a ti que entregaras este dinero? ¿El partido directamente? Mira, sí, y eso pues en la fiscalía pues van a tener o tienen pues todos los detalles del caso. A nadie le gusta, por ejemplo, pagar un secuestro, Claro. pero si tienen a una persona, a un ser querido, pues te toca ir a darle a los criminales ese dinero. A nadie le gusta pagar una extorsión. Es muy diferente a ir a hacer una negociación de otro tipo. La entrega de dinero, ya sea por conveniencia o por sobrevivencia, como tú lo dices, ¿estás claro que es un delito? En ese momento no. No estabas claro. No, en ese momento no era un delito. No era un delito, No. hasta después que ya se hicieron ciertas. Te digo esto porque el juez... Y es después de ir por abril del 2016, que hicieron que cualquier tipo de entrega, incluyendo extorsión, incluyendo pago de secuestro, porque no distinguía, a cualquier estructura criminal era considerado delito, lo cual pues casi que hace que el 98% de las empresas caigan en delito, porque les toca todavía en la actualidad seguir pagando extorsiones. Ernesto, esta categoría de delito ahora no puede traerte a ti repercusiones de carácter jurídicas. Pues no creo, Neto. Tú lo has conversado esto ya con tus abogados, me imagino, ¿no? Pues desde el primer momento que salió un audio, un video allá en el 2016, sí, ¿verdad? Todo. Y creo que en la medida que uno enfrenta estas cosas con la verdad y sin tener y te agradezco muchísimo que me des el espacio para aclararlo, Sí. y creo que es buen punto para de alguna manera todavía, digamos, dejar más clara esta situación ahora que se ve en esta fotografía, ¿no? Pues yo siempre he sido claro, Neto. Siempre he sido claro, siempre he enfrentado esto con la verdad. En aquel momento sí fue sumamente duro, especialmente porque quienes me pidieron que fuera, quienes me pidieron que hiciera eso en nombre del partido, me dieron totalmente la espalda, se hicieron los desentendidos, dijeron que estaban en contra, en fin, me tiraron a los lobos y me dejaron solo. Incluso los principales ataques los recibí de gente de mi mismo partido, y especialmente de gente que sabía todo lo que había ocurrido y lo que se había tenido que hacer. Hoy, ¿cómo te sientes con las actuales autoridades? Decía el señor López Davidson que cualquiera que haya cometido algo que esté afuera, pues que enfrente la justicia, decía, ¿no? Pues, el señor López Davidson. No, concuerdo con él, y eso debería ser el caso también en cuanto a los señalamientos que está recibiendo él y su empresa. Ernesto, estás a la disposición para cerrar este tema. Estás a la disposición. Siempre he estado y siempre lo voy a estar. Y ¿no temes que esto pueda golpear un poco tu figura política, tu carrera política, Ernesto? Mira, Neto, cuando enfrentas todo con la verdad y con transparencia, las casi 89,000 personas que votaron por mí en las elecciones pasadas sabían que yo me había sentado con los pandilleros y sabían todo esto, porque siempre lo dije con total transparencia y con total verdad. Te digo esto porque yo la creo población... que cuando uno comete tanto aciertos como desaciertos, lo mejor es salir con la verdad. La gente te puede perdonar por equivocarte, no te pueden perdonar por mentir. ¿Te equivocaste en este caso, Ernesto? Mira, de haber sabido cómo me iban a dar la espalda en mi partido, pues nunca me hubiera imaginado eso, ¿verdad? Pero sí pasó, y de eso es lo que quizás me arrepiento de haber expuesto mi vida, no haber pensado también en mi familia,
de haberme arriesgado de la manera que lo hice. Y si hubiese sabido que las autoridades de aquel entonces del partido se hubiesen comportado de la manera que lo hicieron, pues no lo hubiese hecho. Ernesto, ¿tú está claro que esto lo asume la población como una traición precisamente de la clase política, el saber que están negociando o están de alguna manera financiando grupos delincuenciales? Eso es como que me digas que el que paga un secuestro está financiando secuestradores. La población que está en todos los terrenos vulnerables y todo, le toca pagar extorsión, le toca enfrentarse a esos grupos criminales y saben la realidad. Eso quizás no lo puede entender alguien que nunca le ha tocado eso, ¿verdad? Entonces, y eso es a todos niveles. Te entiendo. ¿Lo volverías a hacer? ¿Qué piensas hoy que de alguna manera el problema ya está? El problema no se ha resuelto, aparentemente tenemos una baja de la criminalidad, pero ¿qué piensas tú? Que es una situación sumamente difícil la que sigue viviendo nuestro país. Ahora, en este momento ya son otras leyes, en este momento cualquier reunión de ese tipo pues es penada por la ley y no lo volvería a hacer. Ok, gracias, te agradezco muchísimo que me hayas abierto ese espacio, porque tenía que abordarlo ahora en el marco de la presentación de estas nuevas imágenes que permitió el juez, desde luego, hacer este abordaje, Ernesto. A ver, Ernesto, cuéntanos un poquito, hablando de tu partido, quizás voy a hilvanar antes de poder llegar a hablar de tus proyectos municipales, los votos que se dieron precisamente en la Asamblea Legislativa para poder aprobar el presupuesto. ¿Cuál es tu lectura alrededor de ese, digamos, esfuerzo que se hizo de lograr consenso y dar los votos que en su momento estaba tu partido negándole al gobierno? Yo creo que la posición del partido nunca fue negarse. Y así como yo siempre he sido muy crítico de algunas actuaciones y de algunos desaciertos y errores del partido, así también aplaudo la forma en que el partido abordó el apoyo al presupuesto. El partido lo hizo de una manera muy responsable, de una manera muy propositiva, que contribuyó a mejorar de una manera muy sustancial y a transparentar el presupuesto, a lograr que se hiciera una discusión de altura muy transparente, como nunca recuerdo que se haya hecho, al menos durante los gobiernos del FMLN, y creo que eso dio como resultado un mejor presupuesto general de la nación, y esa es la oposición que el país necesita de parte de Arena, una oposición propositiva, constructiva, capaz de dialogar, capaz de lograr entendimientos, capaz de lograr consensos y en beneficio del país, poniendo adelante a la gente y poniendo adelante el país. Entonces sí, felicito a los diputados de mi partido por la forma en que lograron mejorar el presupuesto general de la nación y por la disposición al diálogo. También es de felicitar al gobierno, porque el diálogo necesita de dos partes. Si una oposición está dispuesta a dialogar y el gobierno no lo está, pues no se puede. Tampoco si el gobierno está dispuesto a dialogar, pero la oposición no quiere, pues no se logra. Y creo que de ambas partes hubo voluntad y disposición, y eso es lo que el país necesita. Y ojalá se construya sobre este presupuesto para otros acuerdos de nación que se necesitan en el país para salir adelante. ¿Estuviste al tanto de estas negociaciones en la Asamblea? Tú eres una persona, eres el alcalde de San Salvador, eres un líder dentro del partido, ¿no? Yo no participé directamente en las negociaciones, pero sí estoy, por supuesto, ¿estuviste al tanto de esto? y expresando mis opiniones, tanto en privado como en público, e instando al diálogo, instando a ambas partes a llegar a acuerdos y a construir condiciones para que se diera el diálogo. Como decía, ojalá esto no se quede con el presupuesto, esto siga para otros acuerdos que el país necesita para salir adelante, para enfrentar los grandes problemas que están viviendo los salvadoreños. Tienes esta pregunta porque hay quienes creen que Arena se le dobló el brazo a Arena, ¿no? No creo, es que lograr acuerdos no es que se le doble el brazo a nadie, ni Arena
le dobló el brazo al gobierno a que se transparentaran una serie de partidas del presupuesto, que se quitaran los gastos reservados, etcétera, ni el gobierno le dobló el brazo a Arena en que Arena diera los votos para aprobar el presupuesto. Creo que ambas partes pusieron de su lado para poder construir un acuerdo. Cuando hay un buen acuerdo, no pierde nadie, no hay ganadores ni perdedores, el ganador es el país. Sí, es normal encontrar este juego de negociaciones porque hubo una superación de un veto de la cual no estaba de acuerdo el presidente, que era el tema de la voto de alcaldes en las planillas, por ejemplo. Pues sí, no era muy conveniente para el partido del presidente de la República, pero sí era conveniente para fortalecer el sistema democrático del país, y así se superó el voto con participación de casi todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Es que así es la democracia. Yo creo que una oposición no es alguien que se opone a todo y está tal vez mal llamada oposición, tal vez está como una forma de hacer política a la antigua, de que el partido que no está en el gobierno se opone a todo lo que viene del gobierno. Yo creo que no debería ser así. Yo creo que deberíamos de apoyar las cosas positivas y las propuestas positivas y las cosas que están funcionando de parte del gobierno como oposición. Y también había una forma de hacer política antes que un gobierno se oponía a cualquier propuesta, cualquier iniciativa que venía de cualquier político, cualquier partido político que no estaba en el gobierno, solo porque no venía del gobierno. Tampoco debería ser así. También los que están en el gobierno deberían apoyar iniciativas que vienen de sus adversarios políticos. Creo que hay que pasar de esa época de una política polarizante, confrontativa, donde no hay diálogo, donde no hay consenso, para pasar a buscar una política donde construyamos sobre las cosas que nos unan, donde apoyemos iniciativas, vengan de donde vengan, que sean positivas para el salvadoreño y para nuestro país. Y creo que eso se dio con la aprobación del presupuesto. En algunas cosas vamos a estar de acuerdo con el gobierno, en otras cosas no vamos a estar de acuerdo con el gobierno, como por ejemplo cuando nos vimos en la necesidad de superar ese veto, también ahí los alcaldes jugamos un rol muy importante, a instar a los diputados, primero a presentar la propuesta para el voto por rostro para los alcaldes, lo hicimos nosotros los alcaldes, y en segundo lugar, cuando el presidente lo vetó, pues en superar ese veto por no tener un sustento constitucional. Ernesto, ahora está en otra cancha este tema, ¿no? Está en la sala, la Corte va a tener que definir realmente qué es lo que ha pasado. No sé si al final hubo una, digamos, comparecencia, no sé si al final el presidente lo habrá enviado a la sala de lo constitucional. Tenía 3 días, creo, no sé si eran 3 días hábiles o 15, no sé si así era, ¿no? No sé. Pero sí tú eres de la idea de que debe de estar la fotografía ahí. Por supuesto, yo creo que el funcionario que está más cercano a la población es el alcalde de cada uno de los municipios, y tiene derecho el elector, así como ya vota por los diputados, a votar directamente por la fotografía del alcalde y conocer en muchos casos quiénes son los candidatos que se están presentando a optar por la silla de edilicia. También creo que deben haber otras reformas al Código Electoral, y una observación que es atendible que hacía el presidente en su veto, que no debería haber venido en veto, sino en observación, era el tema de incluir los nombres de los candidatos a concejales. Creo que también es atendible eso, y debe ser una reforma al Código Electoral que se haga para que en la papeleta, así como aparece para los diputados el nombre del suplente, así aparezca también el nombre de los candidatos a consejo municipal. Esa fue una de las argumentaciones que creo que planteaba el veto. Esa era la argumentación constitucional que creo que es atendible. ¿Cómo ves a tu partido ahora ya una vez, digamos, este episodio del presupuesto se haya aprobado? Sobre todo cuando se trata de ver la unificación misma del partido. ¿Cuál es digamos, el estatus en el que se encuentra de acuerdo a tu criterio, Ernesto? Yo creo que luego de la aprobación del presupuesto se pasa por un buen momento sobre el que hay que construir. Creo que los diputados se sintieron tomados en cuenta en la discusión del presupuesto, y eso no fue una negociación de cúpula la que se hizo, sino se dio en la instancia que corresponde, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, también teniendo reuniones con todos los diputados de la fracción legislativa de Arena, y creo que esa es la forma en que deben tomarse las decisiones en la Asamblea Legislativa, y la forma en que deben hacerse las negociaciones en base a criterios técnicos,
siempre con la disposición de dialogar y de consensuar. Y eso creo que es algo, el partido se vio bien, el gobierno se vio bien en esta negociación, y el país salió beneficiado al tener un presupuesto que se aprobó en tiempo. Yo esperaría también que el partido trabaje hacia adentro, hacia profundizar la renovación del partido, la renovación en la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse, tanto hacia adentro como hacia afuera del partido, que se impulsen las reformas estatutarias para corregir los errores que el partido ha cometido anteriormente, que el partido sea un partido que responda a las grandes mayorías de salvadoreños, un partido donde las decisiones se tomen en base al sentir y pensar de la gente, no solo de la militancia del partido, sino también de todo el electorado, y que las decisiones no vengan impuestas de una cúpula hacia abajo, sino que se recojan de abajo hacia arriba. Ernesto, ¿cómo está tu relación con el presidente del COENA? Muy buena, hay una buena comunicación. Creo que tanto como él me expresa en las cosas que no está de acuerdo con mis posiciones, yo también le expreso en lo que no estoy de acuerdo con las posiciones que él ha dado en algunos casos, y creo que tenemos una relación de comunicación muy franca, que es la que debería existir. ¿En algún momento te lleva a ti tu liderazgo, tu peso político al interior del partido, tratar los temas de los 4 diputados disidentes, llamémosles así en ese término, perdóname un poco la categoría, pero que de alguna manera están siendo investigados o tratados en un proceso dentro del Tribunal de Ética? Bueno, mira, yo creo que cada uno de esos casos son diferentes. De hecho, yo he compartido algunas de las posiciones que ellos han dado, otras no las he compartido, ¿verdad? Tampoco he compartido muchas de las formas en las que ellos se han expresado, porque creo que las mismas cosas que ellos quisieran expresar las pudieran decir en algunos casos con respeto y sin atacar personas. Y yo lo que esperaría es que un partido democrático como Arena tenga la capacidad de escuchar, ¿verdad? Y eso pasa por escuchar críticas, eso pasa porque haya diversidad de opiniones dentro de un partido político. Eso en Arena siempre ha sido así. Las épocas en que una dirigencia de partido imponía sus decisiones y que los diputados, alcaldes o militantes del partido tenían que seguir órdenes, esas épocas pasaron hace varias décadas. Yo creo que ahora los partidos políticos deben saber administrar sus diferencias, deben saber recibir críticas, tanto que las que vienen de adentro como las que vienen de afuera, y eso hay que mejorar en la administración de esas críticas, de esas disidencias. ¿Y a tu criterio está a tiempo el partido para estar a tono con lo que demanda y tú logras visualizar de la ciudadanía, Ernesto? Yo creo que sí, por eso es la insistencia de muchos. Cuando hacemos señalamientos, cuando hacemos críticas, no lo hacemos con el ánimo de caer mal, sino lo hacemos con el ánimo de que se corrija, con el ánimo de que mejoremos la forma de hacer las cosas y que impulsemos la renovación que se necesita y los cambios que se necesitan para que Arena juegue ese rol que el país demanda de Arena, de ser una oposición constructiva y al mismo tiempo una oposición vigilante, pero que contribuya a la solución de los problemas del país y que sea capaz de trabajar y de construir acuerdos con todas las fuerzas políticas, especialmente con el gobierno, por el beneficio de los salvadoreños. Y esperaríamos también la misma disposición de parte del gobierno, que tenga la capacidad y la disposición de buscar entendimientos con todas las fuerzas políticas por el bien del país. Sin duda alguna, tú vas a buscar la reelección, ¿no? Ya este otro año que viene entramos a una pre-campaña electoral de los partidos, ¿no? Mira, nosotros estamos concentrados en nuestra gestión, en hacer una buena gestión que mejore la calidad de vida de nuestra gente, que contribuya al desarrollo económico y social de la ciudad, que hagamos de San Salvador una ciudad muchísimo más segura, muchísimo más ordenada, muchísimo más limpia y con más y mejores oportunidades para nuestra gente, mucho mejor al San Salvador que recibimos. Y en eso estamos enfocados. Sí me gustaría reelegirme, sí me gustaría tener la oportunidad de hacer 3 años más. Creo que 3 años es muy poco para lograr grandes transformaciones positivas para la ciudad. Sí hemos hecho muchísimo, pero creo que
al tener la oportunidad de un periodo más, pues vamos a poder hacer muchísimo más por nuestra gente. Interesante, porque eso me da pie para irme a una pausa y comenzar a hablar de tu evaluación del trabajo, que por cierto lo pondera muy bien algunas encuestas, las últimas que hemos tenido de primera mano, del trabajo que tú estás haciendo en la capital. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 6:59. Gracias por sintonizarnos. Vamos desde luego, desde ya, a invitarlos, por cierto, a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. A las 6 de la tarde vamos a tener una evaluación de tema de país, de cierre de país. Estarán 3 mujeres. La voz femenina estará presente en el análisis y el debate hoy a las 6 de la tarde. Tania Pastor, Leonor Selva y, por supuesto, Claudia Ortiz. Ellas 3 estarán a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego. También estamos en Facebook para que usted lo tenga de primera mano en vivo a través de Facebook. Así es que temas importantes del país serán abordados por ellas 3 hoy a las 6 de la tarde. Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿A qué horas terminamos? Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces ahora, gracias a Sistemas Fede Crédito, para poder de alguna manera conocer cómo está el tráfico por algunas arterias de nuestra ciudad capital. Vámonos entonces a la Jerusalén Norte para poner en perspectiva cómo está a esta hora el tráfico. Usted puede ver ahí, no hay mayor carga vehicular, por lo cual a esta hora, 7 de la mañana en punto, usted puede tomar esta opción de desplazarse por esta zona y conectar, ya sea viniendo de sur a norte con el redondel Masferrer o del Masferrer hacia el sur, que sería en todo caso vía libre, y conectar con la Monseñor Romero. Vámonos entonces nuevamente al menú, gracias a Sistema Fede Crédito. Tenemos ahí también de primera mano lo que sería, esta es el Boulevard del Ejército. No sé si tenemos bien. Ahí está, el Boulevard del Ejército. Tenemos ese reflejo, es el sol que está desde la posición de oriente, dando fuertemente hacia las cámaras, pero sí logramos visualizar que hay una carga vehicular bastante fuerte ingresando hacia San Salvador, y por supuesto también de el sector que conecta el Boulevard Venezuela o Arturo Castellano hacia lo que es el Boulevard del Ejército. Así está el tráfico a esta hora de la mañana, 7:01, gracias a Sistemas Fede Crédito. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En la segunda parte del programa estará con este servidor el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar. Con él vamos a hacer una evaluación sobre el país en materia de derechos humanos, su reto y la visión que él inyecta a esta importante institución. Continuamos en esta segunda parte conversando con Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, después de haber hecho un repaso sobre el área política y también sobre los señalamientos que se le dan en el marco de estos videos que salieron a relucir en el marco también de una sentencia emitida por un tribunal de justicia donde se le señala como negociador con grupos de pandilla. Ahora pasamos a hablar, Ernesto, este tema que tiene que ver con tu evaluación del trabajo que has desarrollado como alcalde de San Salvador. Creo que el punto de partida por lo cual entiendo, y tú decías, bueno, estoy empecinado en trabajar, en desarrollar San Salvador, y si eso me permite evaluar las circunstancias pertinentes, me van a llevar a un segundo periodo al frente de la alcaldía, me decías, ¿eh? Mira, pues quien va a decir eso va a ser la población, ¿verdad? En la medida que nosotros hagamos un trabajo que siga poniendo por delante a la gente, por delante los intereses de la ciudad, a cualquier interés personal, a cualquier interés partidario, en la medida que la población esté
satisfecha con lo que estamos haciendo, que no es el trabajo mío, es el trabajo de todo un equipo que hay en la alcaldía de San Salvador. Son más de 5.000 colaboradores, un consejo municipal y todos esos liderazgos territoriales que tenemos en la alcaldía que están haciendo un trabajo en beneficio de la gente. Hay muchísimas necesidades y hay muy pocos recursos. Entonces, en la medida en que prioricemos más, apoyando más a los más vulnerables, a los más necesitados y logremos un mayor impacto que transforme positivamente la vida de la gente, pues la población nos va a premiar con una reelección. Estoy recientemente viendo esta madrugada los resultados de una encuesta interna que hiciéramos y sí tenemos un apoyo a nuestra gestión de ser más del 80%. Y eso nos motiva muchísimo más a seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo y propiciar también no solo una gestión que cumpla con la recolección de la basura, mantener limpia la ciudad, la iluminación y todo lo que normalmente le toque a la alcaldía, sino ir más allá. Propiciar la generación de más y mejores oportunidades para nuestra gente a través de la educación. Tenemos diferentes programas educativos y de formación en nuestro centro de formación laboral, en el Instituto Municipal de la Juventud, en la Secretaría de la Mujer y la Familia. En fin, tenemos programas deportivos que lo que buscan es alejar a nuestros jóvenes de la violencia, mantenerlos ocupados en actividades de sano esparcimiento, de convivencia, actividades deportivas, artísticas, culturales. Hemos recuperado, construido o mejorado más de 250 canchas, priorizando las zonas más vulnerables y más necesitadas de San Salvador. El tener una cancha debidamente iluminada, en buen estado, reduce los índices delincuenciales hasta en 4 veces. Versus las centros poblacionales que no tienen una cancha o que la tienen abandonada. En fin, y darle vida a esa infraestructura a través del Instituto Municipal del Deporte, de la Secretaría de la Cultura, de las diferentes instancias de la alcaldía para que nuestra gente se mantenga en espacios de convivencia, en espacios de esparcimiento. Lo que hemos hecho hoy para la época de Navidad y de fin de año, hoy San Salvador se ha iluminado más que nunca. Lo hemos hecho en las principales plazas y parques de nuestro país. Ayer iluminábamos y inaugurábamos la decoración navideña del Parque Cuscatlán. Ya lo hicimos en la Plaza Gerardo Barrios, lo hicimos en la Plaza Morazán, lo hicimos en la Constitución. En el apoyo con la empresa privada también, el Salvador del Mundo, la Fuente Beethoven, el Redondel Maferrer, en fin, esta semana que viene. Hablando de temporada navideña. Lo hicimos también en el Distrito 5, en el Parque San Jacinto, y así en todas las zonas, en todos los distritos de la capital hemos llevado esa iluminación y decoración navideña que les da espacios de esparcimiento y de convivencia a nuestra gente que puede disfrutarlos hasta en altas horas de la noche. Y eso es algo que eleva la calidad de vida de nuestra gente, mantiene a nuestra gente alejada de la violencia. Con mucha satisfacción podemos decir que en San Salvador los índices delincuenciales se han reducido en mucha mayor proporción que en el resto del país. Eso es que está funcionando los programas que estamos haciendo de prevención y de alejar a nuestra gente de la violencia. Ernesto, hay un proyecto en particular del cual te sientas, digamos, no orgulloso, pero sí convencido de que representa un rédito importante para los capitalinos. El Parque Cuscatlán, la manera de ejemplo. Y no tanto por el espacio espectacular que está en el corazón de nuestra ciudad, sino porque ha sido un esfuerzo en conjunto, donde ha participado la Alcaldía de San Salvador, el gobierno central, la cooperación internacional a través del gobierno de los Estados Unidos, el sector privado, las comunidades aledañas, en fin, eso es un ejemplo y un modelo que debe ser replicable tanto en grande como en pequeño, en todo el país, no solo en nuestra ciudad. Yo siempre digo que una municipalidad, un gobierno local no tiene la capacidad de transformar una ciudad, pero si tenemos la capacidad de unir al sector privado, a las ONGs, a las organizaciones ciudadanas, a las comunidades, a la cooperación internacional, trabajamos de la mano con el gobierno central. Mucha gente nos ha criticado por eso. Por decir que si trabajamos de la mano con el gobierno central somos unos vendidos o somos unos sumisos al gobierno. Históricamente siempre ha sido así. De hecho, el efecto per se o positivo de una buena gestión también pende muchísimo de un gobierno, independientemente de Ernesto. Claro, y que nunca haya sido así.
no hay razón por la que no debemos nosotros ser diferentes y hacerlo así. ¿Trabajas muy bien con el gobierno, con algunas entidades de gobierno del gobierno actual? Sí, muchísimo mejor que lo que hicimos con el gobierno anterior, donde hicimos todos nuestros esfuerzos, pero que no había forma de poder trabajar de la mano. Trabajamos en conjunto en el Plan Control Territorial, en tema de recuperación de espacios públicos, con diferentes instancias del gobierno estamos trabajando bastante bien y creo que eso también se necesita de ambas partes. Si trabajamos todos juntos, logramos unir al sector privado nacional y extranjero, a la cooperación nacional e internacional, a las organizaciones ciudadanas, a las comunidades y logramos compartir la misma visión de hacia dónde queremos llevar nuestra ciudad y nuestro país, sí podemos lograr transformaciones espectaculares y sí podemos lograr cosas muy buenas para nuestra gente. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. No importa quién se lleve los réditos, si los méritos se los lleva alguien más, si no se los lleva la alcaldía o no se los lleva este servidor, no nos importa mientras los beneficios lleguen a la gente. Y esa es la forma de gobernar que sí nos ha traído un rédito en la aceptación de nuestra gente y en los números que tenemos. Ernesto, el año está por concluir. ¿Qué es lo que a tu criterio falta por de alguna manera concretizar de algún proyecto tan emblemático o un proyecto emblemático, perdón, en el cual, te decía, los salvadoreños podamos sentirnos satisfechos, por ejemplo, de tu gestión? Por ejemplo, el tema de tráfico. Sé que de alguna manera hay un problema de competencias ahí, que es uno de los problemas serios que tiene esta capital. Y una capital no solo pasa por, y perdóname, no voy a subestimar lo que tú estás haciendo de embellecer y todo esto, pero cuando hablamos de desarrollo de una capital, no solo tiene que ver en el tema de urbanístico, sino también de soluciones a los problemas que tiene, ¿no? El tema del tráfico es un problema el serio. tema de la movilidad, ¿sí?, urbana definitivamente es un problema. problema. ¿En tu gestión a esto? Y parte del problema es lo que tú decías, que no hay un responsable o la responsabilidad está dividida. Sí. Los problemas de desorden se le trasladan a la ciudad. Sin embargo, el gobierno municipal tiene muy pocas atribuciones en cuanto al ordenamiento del tráfico. Hacemos nuestra parte a través del CAM Tránsito y a través de nuestros gestores de tránsito, pero ahí la principal función la tiene el Viceministerio de Transporte. Multas para quien se estaciona en lugares inadecuados o las infracciones de tránsito, el monopolio de las multas la tiene la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Entonces, en la medida que el Viceministerio de Transporte, la División de Tránsito de la PNC y la Alcaldía trabajemos en conjunto para ordenar el tema, también esto tiene que ver mucho con el ordenamiento, especialmente en el centro histórico de San Salvador. Tenemos calles de 3 carriles como la calle Rubén Darío, el principal acceso al centro de San Salvador, donde dos de los carriles están tomados por ventas informales y también las 2 aceras están tomadas por ventas informales. Por eso uno de los proyectos más emblemáticos e importantes que nosotros tenemos es el del corredor urbano, que busca conectar el Parque Cuscatlán con el centro histórico de San Salvador o las plazas intervenidas por la gestión de Nayib Bukele, la Plaza Barrios, la Plaza Morazán, la Plaza Libertad. Se está construyendo el mercado Ula Ula, que va bastante avanzado. Ya esta semana se empiezan a poner las estructuras de la construcción, ya los cimientos están. Ese mercado debería estar listo en el mes de agosto. Y eso nos permitiría pasar de la informalidad a la formalidad a esos vendedores de la calle Rubén Darío, liberando los 2 accesos de las aceras, así como también liberar los 3 carriles de las calles, mejorando la movilidad peatonal y la movilidad vehicular y conectando a través de un corredor urbano el centro histórico de San Salvador con el Parque Cuscatlán, los 2 espacios más lindos que tenemos en ese sector de la capital, que por muchísimo tiempo ha estado estancado. Desde que inició la guerra, no ha habido mayores inversiones en el centro de San Salvador. De hecho, la principal inversión que se ha venido realizando en 40 años es ese mercado Ula Ula, una inversión de más de $20 millones que se está haciendo y que no... ¿Cuándo lo terminas eso? En agosto. En agosto. En agosto va a estar funcionando. Y eso no es pasar un problema de desorden de un lugar a otro, porque nosotros pudiéramos por la vía de la fuerza llegar y retirar a esos vendedores. Nos generaría un conflicto social, le generaría problemas a ellos, pero podríamos liberar la calle. Pero eso simplemente hace llevar un problema de un lugar a otro sector de la capital o a otro municipio. Y nosotros no nos interesa
simplemente pasar un problema de un lugar a otro, sino darle una solución permanente a ese problema. En la medida que logremos pasar de la informalidad a la formalidad a esos vendedores, mejoramos sus oportunidades, a ellos se les permite invertir a mediano y largo plazo en sus negocios, tener un negocio que le puedan heredar a sus hijos, dejar de ser víctimas de la extorsión, porque todos son víctimas de la extorsión en ese lugar, dejar de ser víctimas de los usureros que les prestan al 10, 20% diario, cuando pudieran accesar a préstamos con instituciones financieras formales al estar dentro de la formalidad. En fin, traería una serie de beneficios tanto para la ciudad como para esas personas. Ernesto, hay otro tema fundamental en esto y tiene que ver quizás algo muy parecido a lo que te preguntaba anteriormente, que es los temas jurídicos, legales que hay, que es el mantenimiento de las calles. Hay un reto muy importante en esa materia. Muchas calles que le corresponden, en este caso a la alcaldía, están en un mal estado, ¿no? Y estoy hablando precisamente a nombre de todos esos que nos están escribiendo sobre el tema de las calles. Claro, y te voy a contar el meollo del problema. Todos pagamos, cuando compramos gasolina, pagamos un impuesto para el mantenimiento de las calles. Claro. Ese impuesto se va 100% al FOVIAL, y el FOVIAL le da atención solamente a las carreteras o a las calles que le corresponden al Ministerio de Obras Públicas, y no pasa nada, ni el más mínimo porcentaje a las municipalidades. Solo en el municipio de San Salvador nos toca darle mantenimiento a 743 kilómetros de calle. También varias rutas de buses y de transporte colectivo pasan por las calles que le toca el mantenimiento a la municipalidad, deteriorando esas calles muchísimo más que si solo fueran calles vecinales como fueron concebidas para hacerlo. Entonces tenemos un reto muy grande que nosotros deberíamos de estar invirtiendo cerca de 10 millones de dólares al año en mantenimiento vial, en bacheo, recarpeteo. Ojalá fuera un mantenimiento muchísimo más permanente, como un recarpeteo, no solo estar bachando. Sí. Y eso nos permitiría tener en mucho mejor estado las calles, ya sea que un porcentaje de lo del FOVIAL fuera a parar a las municipalidades, o que tuviéramos un recurso, una tasa que nos permitiera dar el mantenimiento de las calles. Ambas cosas se están estudiando. Hay una propuesta también de varios alcaldes de que un porcentaje de lo que pagamos al impuesto a la gasolina vaya a las municipalidades y que se administre a través de un fondo similar al FOVIAL. Y la otra, que lo tienen otros municipios, no lo tiene San Salvador, es establecer una tasa de mantenimiento vial. También San Salvador tiene 600,000 habitantes que duermen en la ciudad, pero cerca de 2 millones de habitantes utilizan la ciudad, botan basura en San Salvador, utilizan las calles de San Salvador, utilizan los servicios de San Salvador, pero pagan sus impuestos o tasas municipales en otro municipio aledaños a San Salvador o del Gran San Salvador o un suburbio. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos una carga muchísimo mayor a la que la tienen otros. Y hoy, con este incremento del FODES, en algún momento las cosas podrían cambiar, si lo estamos viendo desde el punto de vista de que es el reflejo más importante que sustenta una buena gestión, tener una calle buena, ¿no? Definitivamente ayuda. El incremento del FODES para San Salvador significa un poquito... ¿Cuánto vas a recibir, Ernesto? Digo, la alcaldía. Un poco más de $100,000 al mes de incremento, que definitivamente nos sirve. El FODES... San Salvador es el que más FODES recibe en términos absolutos, pero es el que menos FODES recibe en términos porcentuales. Para nosotros el FODES significa aproximadamente el 6% de los ingresos de la ciudad. Pero sí, definitivamente ayuda. Esto principalmente el FODES beneficia y ayuda a los municipios más pequeños, a los municipios con ingresos más bajos, cuya principal fuente de ingresos es el FODES. Mira, porque sé que ya estamos para concluir, quiero preguntarte algo, si es que realmente esta amnistía fiscal que en algún momento se aprobó hoy en el marco del presupuesto, de la aprobación del presupuesto, fue la moneda de cambio del Partido Arena, como en algún momento lo sostiene el FMLN. No, y me parecen sumamente irresponsables y contradictorias las declaraciones del FMLN, que cuando estaba en el gobierno impulsó decretos de amnistía fiscal en varias ocasiones. Entonces, creo que el FMLN se ha quedado atrás en la forma de hacer política. Ellos, cuando fueron oposición, antes de llegar al gobierno, fueron una oposición destructiva que se oponía a todo. Cuando estuvieron en el gobierno les tocó construir y no sabían hacer nada, precisamente por eso, y ahora han regresado a ser la oposición de antes, cada vez más debilitada por su forma de hacer las cosas, y creo que si se siguen oponiendo a todo, pues van a seguir en picada como han venido cayendo.
Ernesto, estamos a 15 días para que concluya el año. ¿Qué mensaje de alguna manera quieres dejarle a los capitalinos esta mañana? Bueno, un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad. Esta época del año, la época de la Navidad, es una época propicia para reflexionar, para construir sobre nuestra fe y para lograr la unidad que el país necesita. También aprovechar, Neto, para invitar a todos los salvadoreños y especialmente a los capitalinos a que este miércoles vamos a tener un concierto en la Plaza Salvador del Mundo con el grupo Bacilos, totalmente gratis. Esperamos la presencia de varios cientos de miles de personas que puedan disfrutar de este concierto espectacular de primer nivel, como nunca antes se ha visto y de manera gratuita para nuestra gente. Y es un lugar propicio para que puedan convivir y que puedan tener un momento de alegría en familia y que puedan disfrutar de esta época de la Navidad. Ahí está precisamente el promocional, es un evento que ha creado mucha expectación, Bacilos, en la Plaza Salvador del Mundo. Este miércoles a partir de las 8 de la noche, ¿no? Sí. Ok, ahí está la invitación para que todos convivamos en el marco de estas festividades que tenemos. Te agradezco muchísimo, Ernesto, como siempre, que me permitas conversar abiertamente sobre los temas que tú categóricamente siempre te toca enfrentar. Gracias, Neto, y siempre a tu disposición y a la de los televidentes. También te deseo una feliz Navidad, si ya no tengo la oportunidad en estos días de poder compartir también otro programa. Te deseo una feliz Navidad y muchas bendiciones para ti y tu familia también. Muchas gracias igualmente y bendiciones para todos. Vámonos a la pausa, 7:23. Viene el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, con quien vamos a hablar temas de país también. Una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana del lunes 16 de diciembre. Saludos muy cordiales a aquellos que están desde luego sintonizándonos en el extranjero. Muchísimas gracias por estar en sintonía. También quiero enviar un saludo muy especial para las autoridades municipales de California, en el departamento de Usulután, mi querido pueblo, que está desde luego de fiestas patronales. Así es que un saludo muy especial para todos los habitantes y por supuesto a disfrutar de esas placenteras y bien recordadas y celebradas fiestas patronales en honor al Niño Jesús. Así es que felicidades. A ver, esta mañana acá quiero, antes de hacer la presentación de nuestro invitado, recordarles que cuando piense en protección, Moto Action es su mejor opción. Recuerde, Moto Action tiene para usted los implementos necesarios y pertinentes para garantizarle a usted la seguridad que a la hora de desplazarse en su motocicleta o en cualquier otra actividad deportiva que realiza. Así es que cuando piense en protección, Moto Action es su mejor opción. Saludo cordialmente al licenciado José Apolonio Tovar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, don Ernesto, y buenos días al pueblo salvadoreño, dispuesto a contestar algunas interrogantes que se tengan sobre el funcionamiento de los derechos humanos, de la institución de derechos humanos en El Salvador. Bueno, vamos a aprovechar, conocer desde su perspectiva cómo cierra el año la institución, su valoración frente a este tema muy importante que tiene que ver con la garantía y la validez de los derechos de los salvadoreños en varios ángulos. Pero antes quizás voy a aprovechar un poco irme en retrospectiva y tomar como punto de referencia porque es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo y de conversar con usted. Y es que a su elección usted dijo, denme el beneficio de la duda para poder ejercer bien mi trabajo. Esto a raíz de todos los cuestionamientos que recibió por el tipo de elección que se llevó a cabo en el marco de este proceso. Sí, no, efectivamente, en El Salvador, gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente, tenemos en la Constitución consagrado el derecho a la libre expresión. Y eso nos ha permitido que podamos avanzar gigantescamente en nuestra formación y la democracia de este país.
y por eso ha sido posible que toda la población tenga la oportunidad de manifestar su opinión respecto a un proceso determinado. Sin embargo, yo he dicho que como profesional del derecho estoy en la capacidad suficiente para poder dirigir la institución y en su momento, tal como lo ha citado, pues dije que se brindara la oportunidad, ¿no? En esa medida asumí justamente ahora 2 meses que he asumido la institución, la titularidad de la institución, y hemos dado señales importantes del trabajo que pretendemos hacer, de la línea de acción que pretendemos incorporar en la institución, y hemos realizado actividades importantes que van demarcando el accionar que voy a tener. Por supuesto, es un plazo corto, pero creo que vamos en el camino correcto para generar lo que yo he dicho, generar una imagen importante de la institución, generar una imagen de credibilidad de la institución, por supuesto, en beneficio de la población, que es la que al final a quien nos debemos. A ver, y justo y precisamente a esa votación, a raíz de la votación y de la oposición que en algún momento crítica asumieron algunos actores, como el mismo presidente de la República, por su elección, algunos creen que su elección está basada en jugar un papel contestatario contra el presidente, particularmente, y de oposición. Yo soy respetuoso de la institucionalidad y de la Constitución de la República y, por supuesto, de las opiniones que pueda vertir cualquier funcionario. Sin embargo, debemos entender que el Procurador por la Defensa de los Derechos Humanos o la institución de derechos humanos tiene un mandato constitucional. Y en ese, si lo revisamos, el artículo 194 de la Constitución y el 12 y el 13 de la Ley Orgánica de la PDH, vamos a encontrar todas las facultades que tengo como procurador. Entonces, dentro de esa está la de vigilar la garantía y vigencia de los derechos humanos. ¿Y eso qué implica? Implica estar monitoreando las actividades o conductas o comportamientos de todo el órgano de Estado en relación a los gobernados. Si la actividad del Estado está desarrollándose en tal medida que afecte los derechos fundamentales de la población, tengo que decirlo. Sea el presidente, sea el ministro, sea el diputado, sea el magistrado, sea quien sea. El procurador de derechos humanos o el ombudsman en otros países o el defensor del pueblo en otros lugares tiene la facultad moral, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que es un mandato moral el que tiene el procurador de señalar, de orientar, de solicitarles, ¿verdad? De requerir que cambien una conducta o que modifiquen un accionar, porque lo que están haciendo puede estar en detrimento de los derechos fundamentales de la población. Entonces, no es que sea contestatario del Ejecutivo o del presidente en particular, sino que el procurador tiene la facultad de hacer los señalamientos y requerimientos a cualquier órgano de Estado, sea quien sea. Eso es lo que debemos comprender como fundamental del procurador. Y bajo esa llógica, ¿ya tiene una evaluación o ha tenido que enfrentar posturas así de manera contundente contra estos actores? Bueno, hasta ahora, como usted sabe, igual tenemos 2 meses justamente ahora. Hemos tocado puntos un poco difíciles, digamos, pero que ha tenido que decirse. Se nos ha criticado desde el principio que nosotros íbamos a afectar al presidente. No es eso, no tenemos la idea o la intención, no es eso. Pero la primera actividad que hice, si usted recuerda, es visitar las cárcavas en Ilopango. Porque la residencia de Santa Lucía es de las más afectadas del evento lluvioso de este año. Entonces, ¿a quién le corresponde generar la conducta o la política pública o los accionarios de beneficio? Al Ejecutivo. No hay otro. Al ministro de Obras Públicas, al director del Fondo Social para la Vivienda, Defensoría del Consumidor, no hay otro. Había que llamarlos a ellos. Lo que hice fue convocarlos a una reunión en la que yo esperaba que estuvieran ellos, los titulares de estas instituciones, más la población afectada, para que de frente pudiésemos conversar, dialogar, discutir sobre la problemática y que se le ofrecieran garantías de solución permanente. Porque ahí, hoy día, después de 2 meses todavía, la población sigue teniendo un reclamo. No tenemos certeza de cuál es la solución que nos van a dar. Es más, tenemos incertidumbre porque creemos o especulamos, dice la población, que están esperando a que las casas se caigan por su naturaleza normal,
y que luego no haya una indemnización adecuada. La gente ha pasado todo este tiempo, todos los años, todo el año. Una señora, le pongo el ejemplo, me dijo: procurador, tengo 28 años cancelando la casa. Hoy no tengo ni la edad, ni el dinero y ni la casa, porque mira, está al borde de caerse. Entonces, ¿quién tiene la obligación constitucional? No el favor, la obligación constitucional de brindarle una solución a estas personas. El órgano ejecutivo como administrador del Estado. Entonces tengo que decírselo, pues. No es el ánimo de afectar o de confrontar, no, sino que es el ánimo de encontrar los consensos necesarios, de tenderle puentes al Ejecutivo para que lleguemos a la comunidad, a la población afectada. ¿Usted quiere, por mandato o por principio también como funcionario, establecer ese canal de comunicación con el Ejecutivo? Por las dos razones, don Ernesto, por las dos razones. Porque, primero, porque la Constitución me mandata a estar vigilante de las actuaciones del Ejecutivo y de cualquier otro órgano de Estado en beneficio de la población. Y luego porque, dígame, don Ernesto, ¿qué soluciono yo con ponerme a discutir con un ministro? ¿Qué soluciono yo con ponerme a confrontar con un director o con el señor presidente? Nada. La población sigue igual. Lo que tenemos que hacer todos, los funcionarios y funcionarias de este país, es coordinar esfuerzos, buscar consensos, no para salir bien en la foto, sino para que la población sienta la respuesta al problema que está teniendo. Entiendo que la misión de ustedes es jugar un papel de alguna manera resolutorio, ¿sí? Un papel de mediación de conflictos, de prevención. Sí, la verdad es que nosotros tenemos una área de trabajo que es la solución del problema. Claro. Cuando ya hay una denuncia puesta en nuestra institución, debemos darle el trámite que la ley establece y al final, si existe o existió una vulneración de derecho fundamental, tenemos que decirlo. ¿Cómo están los derechos en el país? En términos generales, no per se. Voy a hacer una pausa y regreso para que ya nos ampliemos en esta área para conocer su evaluación de cuál es el estatus en el que se encuentran los derechos humanos en El Salvador. Y si lo vemos desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas, que creo que es un factor también muy importante analizarlo, el tema carcelario, por ejemplo, otro de los aspectos medulares en esto, y otros aspectos que están ahí presentes en este ámbito, que sin duda alguna ya usted tiene, a 2 meses después de haber sido evaluado, ya una bastante evaluación sobre esto, ¿no? Sí, profundo. por supuesto. Puede ser eso cuando volvamos. Vamos a la pausa, 7:35, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar. Procurador, le decía, ¿cuál es el estatus en el que se encuentra el país frente al tema de derechos humanos a 2 meses después de su elección y una vez que hayamos compartido la experiencia del hecho de todos aquellos aspectos que se generaron alrededor de su nombramiento? ¿Cómo evalúa usted el país al cierre del año 2019 en el tema? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más le preocupa? O, de alguna manera, ¿qué es lo que más le ocupa? Para poder un poco... Bueno, hay temas importantes que mencionaba estos 2 meses de gestión, y es que si bien cuando yo encontré la institución o llegué a la institución había como un debilitamiento entre la institución y muchas organizaciones sociales que trabajaban temas diversos. Por ejemplo, el tema de la población LGTBI, que estaba un tema roto totalmente con la institución, lo hemos retomado. Hemos ya abierto la mesa permanente con la población LGTBI, con las instituciones que abordan la temática, igual con el tema de mujeres, el tema de protección a periodistas, el tema del derecho a proteger derechos y la parte de la persona adulto mayor, la población indígena,
Es decir, hemos comenzado con todas esas temáticas a generar los lazos de comunicación con esas instituciones porque creemos importante, y yo siempre he dicho que todo lo que sume para la institución, que sume en beneficio de la población, eso todo lo vamos a retomar o lo vamos a activar si fuera el caso. Sin embargo, hay un tema que por las cuestiones de tiempo todavía no he logrado activarlo, pero espero que a principios o la primera quincena de enero lo podamos hacer, que es la temática de la mesa sindical. Hoy día, usted recuerda, la CIDH estuvo por acá a principios de diciembre, del 2 al 4 de este mes, y sostuvo diferentes reuniones con varias instituciones, y obviamente no se reunió con nosotros. Pero hay el tema laboral es uno de los aspectos que está un poco preocupante, porque se viene fin de año, muchas instituciones, tengo alrededor de 50 peticiones de sindicatos que quieran reunir conmigo para expresarme su condición o sus preocupaciones en el área, sindicatos del área pública y sindicatos del área privada. Entonces, pero no es posible atender uno a uno porque pasaríamos mucho tiempo y la agenda demanda un montón de situaciones. Por eso he ordenado que instalemos a la brevedad posible la mesa permanente sindical, ojalá y podamos hacerlo a principios de enero, porque hoy día, al finalizar el año, pues hay una gran incertidumbre en mucha población. Tenemos activado nuestros centros de monitoreo permanente en la Procuraduría Junta de Derecho Económico, Social y Culturales, por la eventualidad de suspensión de empleados que vaya a haber a final de año. Se prevé alrededor de... ¿Tiene información de que van a haber suspensión? Sí, hemos tenido comunicación de Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, terminar, no sé si terminar o concluir o modificar la Secretaría de Inclusión Social, que son de los que tenemos conocimiento ahora. Ya hay informes, peticiones en la institución sobre el tema. Entonces hay mucha gente que está como incertidumbre qué va a pasar. En caso de la Universidad de El Salvador en Oriente, que se les ha notificado al parecer a 72 o 73 personas la no continuidad de sus contratos. Entonces, ese es un tema que hoy día o este fin de año obviamente nos va a quitar tiempo o nos va a tocar verificarlo de primera mano. Igual o como ocurrió a inicios de junio, recuerda cuando asumió el actual ejecutivo, hubo una cantidad de personas también cesadas y están las denuncias en la institución. Hemos hecho ya un pronunciamiento sobre ese tema en particular, sobre la supresión de las secretarías de Estado que habían en Casa Presidencial. Se hizo una verificación, se pidió información al ministro de Hacienda, al señor presidente, porque según la Sala Constitucional, pues para la supresión de plazas debe haber un estudio técnico que evidencie la no necesidad de los mismos. Entonces, bajo esa dinámica, bajo el mandato constitucional y los parámetros establecidos por la Sala, pues le pedimos información al señor ministro de Hacienda y al señor presidente que nos proporcionaran copia de ese estudio técnico y no se nos hizo llegar. Entonces, si no se nos hace llegar y al no existir ese estudio técnico, efectivamente habría vulneración a los derechos fundamentales, que es el derecho a la estabilidad laboral, y por lo tanto hay afectaciones a los derechos humanos, y lo hemos manifestado de esa manera en un pronunciamiento. Obviamente eso no escapa a que sigamos conociendo caso a caso los que se han presentado. Si no mal recuerdo ahora tenemos 24 o 25 expedientes solo de las personas que fueron cesadas en el mes de junio en las diferentes áreas del Ejecutivo, que afectaba alrededor de 730 y algo de personas. Solo 25 tienen. 25 denuncias, pero en algunas hay grupos, no es solo una persona, sino que han ido los grupos del Ministerio el grupo del Ministerio de Salud, el grupo del Ministerio de Lista, me parece, el grupo de Casa Presidencial. Entonces, entre todas las personas, si no me equivoco, anda por 732, 735 por ahí. Entonces, ese es un tema que efectivamente está latente, ¿verdad? A final de año siempre ocurren cese de contratos y estamos esperando, ¿no? Esperando a ver qué ocurre. Hemos dicho que para que haya cese de contratos o para que se cancelen o supriman las plazas, se debe cumplir con los parámetros que ha establecido la Sala Constitucional, y eso es que haya un estudio técnico que evidencie la no necesidad de las mismas. ¿Están a la expectativa entonces de ver qué es lo que sucede
Sí, en estos días con relación al tema de estas plazas, ¿no? Por supuesto, esperamos que no... Para acompañar o para vigilar que los procesos sean... ¿Cuál es en sí la...? Sí, digamos, lo que pasa es que nosotros debemos vigilar que las cosas se hagan conforme a derecho, ¿verdad? Entonces una supresión de plaza no es antojadiza. Si la va a suprimir, debe existir un análisis, un dictamen técnico, un estudio técnico, casi lo ha dicho la sala, para que justifique la supresión de las mismas. Esta semana que pasó recién, también estuvimos acompañando en el FOPROLIV, que es el Fondo de Lisiados de Guerra, porque había una intención de suprimir una enorme cantidad de plazas, no sabemos cuántas, pero lo que acompañamos en la reunión de la Junta Directiva, donde se iba a tomar las decisiones, y les dijimos, nosotros como Procuraduría no le podemos decir no lo haga. Es decir, no tenemos la facultad. Lo que le venimos a decir es, si ustedes van a suprimir plazas, deben cumplir estos y estos parámetros. Si van a despedir gente, debe haber una causa legal para hacerlo. Y habiendo la causa legal, debe generarse el proceso legal respectivo, garantizar que haya el debido proceso en la toma de decisiones. No podemos decirle no lo haga, porque si una persona ha infringido las normas o las obligaciones legales que tiene como empleado y empleada, pues obviamente es necesario, es legal, proceder al carácter disciplinario, pero solamente porque yo he dicho los malos comentarios, los chambres, los no me gusta, la venganza, capricho, esos no son causas legales para suprimir una plaza o para despedir a una persona. Uno de los aspectos, voy a hacer una pausa, que está muy, digamos, latente, es el tema de la reparación a víctimas de conflicto. La Asamblea Legislativa, de alguna manera, incumplió una vez más una prórroga, traslada a esa comisión a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte tiene, pues desde luego, a bien darles más tiempo para poder lograr una ley de reconciliación apegada al buen tino de las partes involucradas. ¿Cuál es la postura que usted tiene alrededor de todo esto? Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, gracias por estar con nosotros, son las 7:48 minutos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, de alguna manera este tema que tiene que ver con la instauración de una nueva ley, de una ley real de reconciliación en el país, ha traído consigo una serie de aspectos que en algún momento hacen dudar verdaderamente de una esencia que busque una verdadera reconciliación de país. ¿Cuál es su valoración en torno a este incumplimiento de plazos y a no tocar la verdadera esencia de lo que verdaderamente debería de tener una ley que reconcilie y no que abra más esas heridas de impunidad que ha tenido la historia política, la historia militar en el país? Sí. Bueno, primero hay que decir lo que es, lamentablemente la Asamblea Legislativa hasta el día de hoy no ha alcanzado un consenso para tener una normativa que responda primero a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de justicia transicional y luego reparación a la víctima, la garantía de no repetición y el derecho a acceso a la verdad. Y por otro lado, también es importante que en este tema seamos totalmente responsables, totalmente conscientes de lo que se está jugando el país. Yo he dicho en otras oportunidades que hoy día, en este tema particular, nos encontramos en 1992, 1993. Y puede que me critiquen porque estoy viendo el pasado, pero es que esa es la realidad que debemos entender. Al declararse la inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, lo que se habilitó es la ley de reconciliación de 1992 y en ella establecía que los delitos de lesa humanidad no eran prescriptibles. Obviamente eso respondía a los estándares internacionales del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, estamos ahora en el contexto de emitir una norma que haga a este país un país distinto, igual o peor a lo que tenemos. ¿Por qué? Usted ha dicho algo.
tener una norma que genere una verdadera reconciliación nacional. Eso es una posibilidad, que los diputados alcancen un consenso o una unanimidad para que tengamos un país de una verdadera reconciliación, o tengamos un país más polarizado de lo que ya lo tenemos. La población salvadoreña está altamente dividida en muchos temas, y ese no es la excepción. Por lo tanto, yo lo que he sostenido siempre es lo siguiente. Estando en el contexto de 1992, lo que tenemos que preguntarnos todos y todas las salvadoreñas es ¿qué país le queremos dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos? ¿Qué país le queremos dejar? ¿El que tenemos ahora, con alto grado de polarización, con alto grado de delincuencia, con alto grado de confrontatividad? Usted ve en la calle y se van discutiendo uno a otro. Bueno, usted ya ha visto, hay hasta asesinatos por un parqueo. Entonces, ¿qué país queremos? Digo esto porque la ley que se emita que debe responder a dos cosas. Uno, a lo que la Sala Constitucional estableció, que dijo que esa nueva ley debe responder a los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente el derecho internacional humanitario. Esto significa que esa ley debe tener literalmente el derecho de acceso a la verdad por parte de las víctimas. Las víctimas tienen el derecho de conocer qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió y quién ordenó. Las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño causado. Tienen derecho a que se les garantice que no va a volver a ocurrir, que es la garantía de no repetición, y que se haga justicia. Por supuesto que cuando hablamos de justicia lo abordamos desde un ámbito distinto. La justicia de la que se relaciona en la sentencia y que es la que establece los estándares internacionales de derechos humanos en casos como el que se está discutiendo, no es la justicia común, no es la persecución común, sino bajo las reglas de la justicia transicional. ¿Y eso qué es de la justicia transicional? Eso es toda una temática, es toda una cátedra la justicia transicional, no es un tema a la ligera. La justicia transicional, algunos lo establecen que es en dos sentidos, que es una transacción y que es una transición. Es decir, hay una serie de acuerdos, que es lo que permite la transacción, y hay un cambio de un modelo a otro o de un estado a otro, que es la transición. Por lo tanto, se pasa de la guerra a la paz, que es la transición, y la transacción, que es los diferentes acuerdos que deben haber para que transitemos adecuada y ordenadamente a ese nuevo escenario. Por lo tanto, yo lo que he dicho es, yo esperaría como procurador que la Asamblea Legislativa, los y las diputadas, alcancen un acuerdo que sea, si es unánime, muchísimo que mejor, porque eso va a generar la ruta de país que vamos a hacer. Y esa ley debe responder a las dos cosas que le he dicho, a lo que la Sala de lo Constitucional estableció, que son estos 4 elementos, y a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de reconciliación nacional o transición. Y esta digamos, nueva oportunidad o esta nueva prórroga, a su criterio, ¿se logrará verdaderamente llenar esa expectativa? Vea. Digo, por los intereses que ahí se manejan. Sí, ¿no? obviamente. Por los temores, no sé si son temores o intereses. Bueno, habrá que consultarlos. Yo creo que este tiempo debe utilizarlo la Asamblea o los diputados y las diputadas para responderle a la población. Todos y todas los funcionarios estamos obligados a responderle a la población con nuestras acciones o nuestro accionar. Entonces ellos están obligados en esta prórroga que han solicitado, que vence el 28 de febrero del próximo año, a emitir una norma que es, primero, en cumplimiento a una orden emitida por la anterior conformación de la Sala Constitucional, y luego una norma que responda a los niveles de que la población está esperando. Esta nueva norma generará o continuamos en esta polarización de discusión, de confrontación, o transitamos verdaderamente a un país en el que comencemos a pensar en una convivencia armónica, a esa paz duradera de la que también relaciona la sentencia. Solo en la medida en la que haya acceso a la verdad, en la que haya garantías de no repetición, en la que haya justicia
y en la que haya reparación a las víctimas. En esa medida, yo vamos a transitar a una sociedad en la que comencemos a decir estamos avanzando por lo menos a los niveles de convivencia que tiene Costa Rica, por decirle algo. Procurador, ya para finalizar, al cierre del año y la apertura del nuevo año, ¿cuál es la expectativa suya para poder de alguna manera colocar al país en un avance importante en esta materia? En esto yo lo que pensaría primero es que haya evidencia de parte de la Asamblea Legislativa en que están dispuestos a cumplir el plazo. Ok, y en términos generales de derechos humanos, políticas públicas, por ejemplo, el tema de la política de seguridad, que creo que es un punto de honor que hoy en día también... Ese es un tema importante y que nos cuesta un poco exponerlo por la poca información que tenemos. Hablamos o se ha dicho mucho sobre la política de plan control territorial, pero honestamente no la conocemos. Yo no he tenido acceso a un documento oficial en el que estén las metas, los alcances de esa política. Tenemos ahora la fase 1 y 2 al parecer terminada, pero ¿en qué consistió la 1 y qué consistió la otra? ¿O en qué consiste la fase 3? Yo no lo sé. Entonces es difícil hacer una opinión o una valoración sobre algo que no conocemos o sobre algo sobre lo que se presume, porque eso sería irresponsable hacer valoraciones sobre las presunciones. Sin embargo, sí es importante que esta política de seguridad que se está implementando se conozca, se dé a conocer y que la podamos discutir si cumple los parámetros internacionales de prevención enfocado también en derechos humanos. A nosotros, a la institución, se le ha criticado durante años que son protección de delincuentes. La PDH no es ninguna protectora de delincuentes. La PDH, su mandato constitucional es vigilar y garantizar la vigencia de derechos humanos de todas las personas. Toditas las personas, sea grande, pequeño, alto, moreno, bajo, todas. Porque los derechos humanos le pertenecen a usted y a mí porque somos personas, no porque pertenecemos a un grupo o no pertenecemos a grupos determinados. Entonces, esa es la primera cuestión que yo quisiera. Hacer un llamado a la población en general para que entendamos que los derechos humanos nos pertenecen a todos y a todas por el simple hecho de serlo y que la institución va a estar siempre pendiente del cumplimiento de ellos para todos y todas. Prueba de ello es que no atacamos a las instituciones solo por atacarlas o señalarlas por señalarlas. Esta semana que pasó en el evento de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, le hicimos un reconocimiento especial al agente de la Policía Nacional Civil que en Sonsonate el fin de semana anterior atendió un parto en una unidad de salud. Es decir, estamos en la dinámica de querer resaltar también lo bueno, porque es importante. Los valores, por supuesto. Es bien importante. Yo creo que esta es una buena primera oportunidad para acercarnos, conocer su visión hacia dónde va. Y espero más adelante poderlo tener más seguido acá en el programa. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado. A la orden, don Ernesto, y saludo a toda la población. Así es, y de antemano ya, feliz Navidad y por supuesto un mejor año para todos los salvadoreños. Gracias. Pues, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.